salud mental es una parte muy importante para cada uno de nosotros. Es importante cuidar nuestra propia salud mental y la de los demás. Andrea Campos nos hablará sobre la importancia que esta tiene. Hablaremos sobre cómo controlar nuestros propios pensamientos y emociones, lo importante que cuidarla y el impacto en el crecimiento del mundo. Primero, tienes que estar bien tú para darle lo mejor a los demás. Andrea es una emprendedora, fundadora de Yana, una aplicación que busca brindar las herramientas para la salud mental de los usuarios. Muy bien, Andrea, pues muchas gracias por acompañarnos y para iniciar con esta plática me gustaría empezar. ¿Cómo tú ves que podemos utilizar nuestros pensamientos a favor de nuestras emociones? O sea, ¿cómo está esa relación entre lo que pensamos y entre lo que sentimos? Ok. Pues primero que nada quiero comentar que yo no soy psicóloga. Realmente toda la idea de Yana y lo que he estado trabajando para esta aplicación nace de mi experiencia personal con la depresión. Entonces, sí, primero que sepan que todo lo que voy a comentar viene desde esa perspectiva de lo que yo he aprendido y lo que yo he aplicado a través de los años y lo que he aprendido con los psicólogos que están involucrados en Yana. Pero no es una opinión profesional. En el caso de los pensamientos y las emociones, nosotros nos basamos en una terapia llamada terapia cognitivo-conductual. Y ahí es en donde explica justo cómo está toda esta relación y cómo impacta primero un pensamiento y cómo ese pensamiento desata una emoción. Creo que normalmente las personas tratamos de enfocarnos en la parte emocional cuando queremos trabajar o cuando queremos cambiar algo, incluso controlar algo. Decimos como, no sé, me siento frustrada y me quiero dejar de sentir frustrada. Bueno, eso es un poco difícil de lograr. Lo que se trata de hacer en este tipo de terapia es tratar de encontrar cuál es el pensamiento que me está provocando frustración. Y ese pensamiento sí se puede trabajar, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, para que esto quede más claro, toda esta relación, supongamos que yo estoy en el parque caminando y veo a una pareja agarrada de la mano. Yo me pongo muy triste por el resto del día, ¿no? Y si alguien me pregunta qué pasa, pues estoy triste, fui al parque, no sé, no me siento bien, ¿no? Normalmente contamos esa narrativa a partir de ahí en lugar de entender cuál fue el pensamiento que me desató la tristeza. En este mismo ejemplo, supongamos que yo vi a esta pareja tomada de la mano y yo pienso hacia mí misma como yo nunca voy a tener algo así, nunca voy a tener una relación exitosa, ¿no? Y entonces ese pensamiento es lo que me provoca la tristeza por el resto del día. Entonces, si yo trato de cambiar esa tristeza, muy difícil, sí puedo ponerme a debatir que esto que pienso puede tener fallas en el pensamiento, ¿no? En psicología las llaman distorsiones cognitivas y básicamente son grupos de pensamientos distorsionados. Por ejemplo, en este caso, el decir yo nunca voy a tener una pareja puede ser un pensamiento todo o nada, ¿no? Es una distorsión, ¿por qué? Porque no todo siempre va a ser de una manera o no todo, nada va a ser de cierta manera. O sea, existen los puntos medios, los grises, no todo es blanco o negro, ¿no? Entonces, el decir que yo nunca voy a tener una pareja en mi vida o nunca voy a ser así de feliz, ya estoy polarizando por un lado y por otro lado estoy prediciendo el futuro, ¿no? Yo no tengo bases o yo no tengo evidencia para demostrar que algo no va a suceder. Entonces, por lo tanto, es una distorsión, ¿no? Entonces, justo esta práctica que se trata de hacer es el debatir y el empezarme a cuestionar por qué pienso de esta manera y cómo lo puedo transformar por un pensamiento más saludable. Una vez que hacemos ese reto y transformamos esos pensamientos, encontramos una manera más sana de pensar, donde en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, yo podría decir, ok, quizás no voy a tener lo que esta pareja
enfrente de mí tiene, pero confío en que a su tiempo voy a encontrar algo mejor, algo que sea para mí, ¿no? Entonces, con este pensamiento, ¿cómo me siento ahora? Probablemente no me sienta súper feliz, pero por lo menos me siento tranquila o confiada, ¿no? Entonces, esta es como la base de este tipo de terapia, y el tener presente que aunque sean pensamientos que nosotros no identificamos y no siempre los tenemos conscientes porque pasan de forma automática, no nos damos cuenta que están ahí, sí tienen un impacto emocional sobre todas las personas. Entonces, es importante ir haciendo la práctica de identificar estos pensamientos en el día a día para después poderlos debatir y con el tiempo irte haciendo el hábito de tener pensamientos mucho más saludables. Literalmente tú puedes controlar tus pensamientos, entonces es el cómo agarro esos pensamientos y los uso a mi favor para sentirme de la mejor manera posible, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿cómo es que llana como tal el proyecto a través de la aplicación y a lo mejor desde otros puntos de canales de comunicación como su página web, a lo mejor un blog, nos ayuda o cómo es que justo funciona ese tema de controlar nuestros pensamientos? Pues Llana lo que hace de entrada es psicoeducación. Es el hacerte consciente de que estos pensamientos existen. Un ejemplo que nosotros utilizamos mucho también a través de la aplicación es que, por ejemplo, cuando estamos chicos y nos queremos amarrar las agujetas, normalmente hacemos un proceso de hacer el moñito, uno por adelante, uno por atrás, nudo, etcétera, ¿no? Y ahorita que eres adulto y que te has amarrado las agujetas 100,000 veces, cuando ves tu agujeta desamarrada, solo te agachas y lo haces. Ya no piensas y ya no dices en voz alta el proceso que estás haciendo para amarrar, pero sí pasa como en la parte de atrás de tu cabeza, ¿no? Entonces, de la misma forma pasan estos pensamientos automáticos todo el tiempo. Siempre, siempre, siempre están en tu cabeza y están desatando emociones por todos lados, ¿no? Entonces, el primer paso siempre es, Llana le platica a la gente cuando empieza su camino en la aplicación que esos pensamientos existen, y va haciendo la práctica de preguntarle constantemente a la persona cómo está. Entonces, tenemos una parte que es el registro de emociones, en donde ya te pregunta cómo te sientes, tú eliges un emoji que represente como el cómo te sientes ahorita, después eliges cuál es la emoción específica e incluso ahí adentro de la aplicación tenemos explicaciones de cada una de esas emociones, por qué surgen, dónde se sienten en el cuerpo. También explicamos ejemplos que pueden provocar ese tipo de, o sea, ejemplos de pensamiento que pueden provocar ese tipo de emoción. Incluso decimos cómo podemos aprovechar estas emociones o qué son lo que nos enseñan estas emociones, ¿no? Entonces, tú eliges la emoción que estás sintiendo y después eliges cuáles son los factores que se asocian a esta forma en la que te sientes, ¿no? Entonces, yo me siento decepcionada por mi familia y por mi trabajo, ¿no? Entonces, una vez que haces eso, Llana te pregunta, oye, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué te sientes decepcionada? Cuéntame qué ha pasado en tu día, ¿no? Y yo le platico, Llana, pues, hoy me pasó esto, me junté con mis papás y tuvimos esta discusión y después X, ¿no? Le platicas todo lo que quieras. Y Llana te pregunta, te dice, oye, de todo esto que me acabas de platicar, ¿cuál es el pensamiento en concreto que te está provocando sentir decepción? ¿No? Entonces yo lo puedo poner, yo creía que mis papás me iban a apoyar en mis decisiones, ¿no? Hace cuenta. Y después ya te dice, oye, ¿y crees que este pensamiento tiene algún tipo de, o sea, habría una manera más saludable de ver las cosas? Si tú le dices que sí, entonces te empieza a enseñar tarjetas, por ejemplo, como de las distorsiones más comunes que existen, ¿no? Entonces tú seleccionas cuáles son esas con las que más te identificas y Llana lo que hace es debatir ese pensamiento contigo hasta que llegues a un punto en el que tú ya hayas encontrado una manera saludable de ver las cosas y te preguntas hasta el final, ok, ahora anota este nuevo pensamiento que tienes, ¿no?
lo escribo y procedo a preguntarme cómo me siento ahora. Y entonces al final me da como un resumen de cómo me sentía al principio, qué es lo que estaba pensando, cómo me siento ahora, qué es lo que estaba pensando, y eso se guarda en un espacio que nosotros le llamamos la bitácora, que es en donde se van almacenando como todos tus emociones y pensamientos a lo largo del tiempo. Y tú puedes irte haciendo esta costumbre, ¿no? Entonces, pues Yana realmente lo que hace es eso, es hacerte consciente de que los pensamientos existen, es empezar a empujarte a que trates de encontrar este pensamiento, porque al principio es muy difícil, como decía, como son automáticos, es difícil, la verdad, al principio empezar a, o sea, forzarte y sentarte y tomarte un minuto y decir qué estaba pasando por mi cabeza exactamente cuando me empecé a sentir así, ¿no? Entonces, eso y el tratar de encontrar una forma más saludable de pensar. Eso es realmente todo lo que se basa en la aplicación y la parte más fuerte. Adicional a todo como debate de pensamientos y registro de emociones, también abarcamos otra parte que es la rutina diaria. Entonces, en este tipo de terapia que comentaba, está la parte cognitiva, la parte del pensamiento, que es lo que acabamos de platicar, y está la parte conductual, que lo que pasa es que, por ejemplo, en episodios de depresión o en episodios de ansiedad viene mucha evitación. Dejamos de hacer cosas, ¿no? Y eso a la vez genera un círculo vicioso por darte un ejemplo, como me siento, estoy deprimida, no tengo ganas de comer, no tengo hambre. Como no tengo hambre, entonces yo no tengo la energía suficiente en el cuerpo para debatir mis pensamientos y encontrar otras formas de pensar. Entonces sigo deprimida, lo cual me lleva otra vez a no comer y es un círculo vicioso muy típico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este tipo de casos? Algo que se le llama una activación conductual, en donde tú tienes que empezar a forzarte a hacer algunas actividades aunque no tengas ganas de hacerlas, y también hacerte la pregunta desde el principio como ¿cómo creo que me va a hacer sentir esto? Y después de hacerlo, preguntarte cómo verdaderamente te hizo sentir. Entonces, por ejemplo, yo no quiero salir a tomarme un café con mi mejor amiga porque creo que no me vas a sentir mejor, creo que va a ser una pérdida de mi tiempo, ¿no? Ok, después fórzate, ve a tomar el café con tu amiga y regresando, anota cómo verdaderamente te hizo sentir. Entonces, ahí es donde tú, a través de la parte de las conductas, las acciones, los hábitos, te vas dando cuenta que muchas veces nos saboteamos a nosotros mismos y pensamos lo peor de lo que vamos a hacer, ¿no? O pensamos que no va a tener ningún efecto positivo a nosotros y por eso lo dejamos de hacer, porque no le vemos caso. Cuando tú te empiezas a comparar y a demostrar a ti mismo que de hecho las cosas que haces pueden tener un impacto positivo en ti, es más fácil que eches a andar esa rueda y que te empieces a moverte. O sea, literalmente, repito, en casos de depresión, ansiedad, pues nos aislamos, ¿no? Ya sea porque no tenemos la energía ni el interés para estar afuera o involucrados en general en el mundo, o porque nos da miedo algo que vaya a suceder, ¿no? Entonces es la forma de empezarnos a comprobar que de hecho está bien y que sí contribuye a tu bienestar, y eso a la vez, el moverte y el volver a comer y el volver a caminar y hacer ejercicio, todas estas cosas que estabas evitando, es el soporte que te da para poder debatir tus pensamientos y atacar la parte cognitiva. Entonces, esas son como dos de las secciones fuertes que tenemos adentro de la aplicación y que normalmente se trabajan en terapia, a pesar de que nosotros, muy importante mencionar en la aplicación, nosotros no pretendemos sustituir el trabajo de un profesional en lo absoluto. De hecho, nosotros promovemos mucho que la gente vaya a terapia. La verdad es que no importa cuánto trabajo se pueda hacer con Yana, no va a nunca equipararse con el trabajo que se pueda hacer con un profesional. Realmente Yana es más bien un acompañante del día a día, en las buenas y en las malas, que siempre va a estar ahí. De hecho, mucha gente lo utiliza como complemento. Van a terapia una vez a la semana y utilizan Yana en el día a día, y de hecho les sirve mucho para cuando llegan con el terapeuta, les pregunta cómo te fue en la semana y literalmente sacan la aplicación y empiezan a revisar qué pensamientos tuvieron, qué cosas les afectaron,
etcétera, ¿no? Entonces, súper importante que esto no sustituya ningún tipo de atención profesional para nada. Sí, muy bien. De hecho, justo esa era una siguiente pregunta, ¿no? Si Yana sustituía a un profesional y ahora que no lo comentas, pues no. Entonces, dado esta situación, ¿consideras que Yana sería un excelente punto de entrada para alguien que justo busca pues iniciar en el tema de la salud mental o sería mejor ir con un profesional y posteriormente empezar a utilizar Yana? ¿Cómo ustedes plantean esto? Pues mira, el hecho de tener la aplicación tiene muchas ventajas sobre del primer acercamiento que tienes. Y de hecho nosotros justo lo que tratamos de decir es que Yana es ese primer paso hacia el bienestar emocional, ¿no? Porque es gratis, es fácil de descargar, es anónimo, no te juzga la aplicación, es 24/7, me explico. Entonces tiene muchos componentes en los cuales si yo empiezo a tener dudas, si yo no sé cómo me siento, si yo no sé si necesito ayuda profesional y todo eso, a veces el paso de llegar hasta con un profesional, de hecho en México el promedio son 14 años, ¿no? Y que de hecho también es una estadística personal, digamos, yo me tardé 14 años en llegar a recibir la ayuda que yo necesitaba, para después darme cuenta que sí, esto pasa en general, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces, Yana lo que pretende es que en lugar de que te tardes 14 años en visitar a tu profesional, desde el principio, de una manera muy sencilla y muy fácil, puedas tener esta primera conversación donde tú puedas empezar a evaluar y hacerte estas preguntas, hacer introspección, revisar cómo estás, cómo te sientes, en un espacio completamente seguro y anónimo donde nunca nadie se tiene que enterar que tienes esta aplicación siquiera, si no quieres hablar del tema. Y es un espacio en donde se empieza a normalizar todo el tema de las emociones y los pensamientos y que está perfectamente bien hablar de lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, pues sí, es un espacio seguro, puedes entrar a cualquier hora del día. Y Yana, en cuanto detecta, por supuesto, que necesitas ver a un profesional o algo, te empieza a invitar a que lo hagas. Incluso tenemos nosotros alianzas con algunas otras startups que tienen terapia por videollamada, en donde nosotros ofrecemos descuentos para que vayan y tomen esos servicios y empiecen una terapia profesional, ¿no? Entonces sí, nosotros pensamos o tenemos la intención de que Yana sea esta primera conversación, esta primera apertura hacia todo el mundo del bienestar emocional para que después ya te sea más fácil dar el paso a terapia. Y tenemos muchos usuarios que nos escriben en las reseñas que gracias a Yana se acercaron con un terapeuta y ahorita están en un proceso pues, profesional, ¿no? Entonces, pues sí, es la idea, que sea tu primer paso. Muy bien. Y moviéndonos un poco del espectro de tanto de la aplicación Yana, ¿no? Vámonos más como el tema de la salud mental en general. ¿Cómo nosotros podemos, o cómo se entiende lo que parece ser una dicotomía, ¿no? Entre el yo y los demás? Entonces, o la otredad, ¿cómo podemos como cuidar justo nuestra salud mental sin que afecte nuestras relaciones? O cómo esto justo... sí, de alguna forma se mezcla, ¿no? Para pues tener una salud mental, o sea, estar saludable mentalmente y también pues con nuestras relaciones y las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y hablamos también como este tema de las relaciones tóxicas y demás. Pues digo, realmente creo que para generar cualquier tipo de cambio, impacto, tienes que estar tú bien primero. O sea, creo que es difícil tener relaciones sanas con quien sea, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, compañeros, lo que sea, si tú no has hecho un trabajo primero y si no volteas adentro y revisas tú cómo estás. Entonces, creo que definitivamente es un pilar para tener las relaciones más sanas. Creo que es una forma en la que cuando yo empiezo a entender que cada uno vive una realidad y un mundo distinto en su cabeza, empiezo a entender que no necesariamente yo voy a compartir esa forma de pensar o yo voy a compartir
las cosas que ha vivido esa persona en el pasado que la llevaron a pensar de cierta forma, que todo el mundo tiene ciertas barreras, ciertos traumas, incluso ciertas cosas que marcaron a esa persona. No todos tenemos el mismo camino, vamos a estar en desacuerdo muchas veces, pero que hay muchas maneras de llegar a relacionarte con los demás, en donde tú no tienes que sacrificar la persona que eres tú para poder tener relaciones sanas con esa persona y también respetando la otra persona. Ahora también, ahorita mencionabas el tema de las relaciones tóxicas, en el momento en el que te das cuenta que tú estás en una relación así o que tú estás poniendo tus límites, tú estás siendo tú y demás, pero que esa relación no se está dando, pues es también momento, por supuesto, de decir, pues hasta aquí y tomar distancia si es algo que no te está haciendo bien, ¿no? Pero en general creo que tendríamos un mundo bien diferente si todo el mundo tuviera una educación básica de sus emociones, de sus pensamientos, de cómo expresarlas de manera saludable, de cómo vivirlas, no reprimirlas. Todo esto, si todo el mundo viviéramos así, creo que tendríamos interacciones mucho más sanas, más honestas y más constructivas, ¿no? Entonces, pues sí, para estar bien con otros tengo que estar bien conmigo también, ¿no? Muy bien, sí. Y por ejemplo, ¿existe alguna relación entre la conciencia entre las poblaciones de algunos países sobre respecto a la salud mental y, digamos, algún índice de bienestar, ¿no? O índice de felicidad? Es decir, ¿hay una correlación entre estos dos espectros? Creo que sí, definitivamente se ha visto. Sin embargo, preferiría, dado que no es mi área de expertise, no me gustaría dar como un statement fuerte al respecto. Creo que sí hay una correlación. Definitivamente, o sea, en mi opinión personal y en la investigación que he hecho, pues sí tiene que ver algunos países, por ejemplo, que son más sedentarios que otros, que comen otro tipo de alimentos que otros, que reciben más el sol que otros. Todo eso tiene un impacto totalmente en tu salud mental. También cómo es tu gobierno, si cuentas con tus necesidades básicas o no. Todo eso tiene un impacto definitivamente en tu bienestar y por lo tanto en tu felicidad. Sí hay cosas que se han demostrado, pero no te lo diría como una opinión exclusivamente profesional porque esa en específico no es nuestra área de expertise. Claro. Y, por ejemplo, regresando un tema al proyecto de Yana, nos comentabas que nació a partir pues, de una depresión, si no me equivoco, que tú tuviste personalmente en algún momento de tu vida. ¿Cómo fue el arranque del proyecto, ¿no? En el tema de cómo transformaste ese dolor que tú tenías a un proyecto y pues ahora una aplicación que ha tenido pues el éxito que al día de hoy se tiene, ¿no? ¿Cómo fue ese paso, sobre todo en tema desde tengo un problema a transformarlo a una solución que le puede servir a las demás personas? Pues para serte sincera, cuando estaba pensando en Yana no estaba pensando en un proyecto para la gente, más bien estaba pensando en hacer una solución para mí. Yo ya pues me conocía un poco en ese sentido y yo sabía que así como estaba teniendo un episodio de depresión en ese momento, iba a tener otro en unos 3, 4 meses más adelante, ¿no? Entonces, cuando viví este episodio en particular, yo tenía 1 año y medio aprendiendo programación. Entonces, creo firmemente que dependiendo de lo que te estés dedicando en ese momento, cuál sea como tu profesión, pues te aproximas a la vida desde esa perspectiva, ¿no? Y creo que en el caso de la programación, el código te da una perspectiva pues muy lógica, ¿no? Entonces, fue como la primera vez que me acerqué al problema de mi depresión desde una parte lógica, ¿no? Entonces,
cuando empecé a ir a terapia cognitivo-conductual, que es de hecho pues, la que les platicaba hace rato, hay muchas cosas que me empezaron a hacer clic y que dije, esto se podría automatizar, esto se podría automatizar y esto también se puede automatizar. Entonces, pues voy a empezar a hacer algo que a mí me sirva porque en mi siguiente episodio de depresión me gustaría tener algo. La verdad es que recuerdo en ese momento haberme metido al App Store, haber escrito depresión y bajar todas las aplicaciones que había encontrado en orden. Esto, por contexto, ya no empieza en 2016. Entonces, hasta hace 5 años, pues, casi no había aplicaciones de salud mental. Habían muchas apps, pero te podría dividir como en 3 grupos. Por un lado, había aplicaciones que eran exclusivamente informativas y literalmente era un Wikipedia con un texto gigante que no tenía ningún propósito de ser una aplicación. Por otro lado, habían aplicaciones que eran para hacer un test de 21 preguntas sobre el tema de depresión. Al final te arrojaba un resultado, te daba recomendaciones y ahí terminaba toda la aplicación. Y el tercer tipo de app que encontré eran más como de foros donde hay personas que se sienten igual que tú y con las que puedes hablar, o en donde hay personas que están entrenadas en escucha activa y lo que hacen es literalmente escucharte mientras te desahogas, ¿no? Entonces, esos son como los 3 tipos de aplicación que encontré y a mí personalmente dije, no, a mí no me sirve esto. Yo me di cuenta que yo necesitaba algo un poquito diferente y dije, creo que con lo que sé en programación puedo empezar a trabajar en algo. Y seguro la siguiente vez que me deprima esto ya va a estar listo. Lo voy a poder usar y pues salir de ahí más fácil, ¿no? Pero pues lo empecé a platicar con otras personas y me empecé a dar cuenta del problema tan grande que es la depresión. Obviamente ahorita que ya llevo 5 años en esto, pues me parece algo más que obvio, pero en ese entonces que no era mi día a día, pues la verdad es que cuando estás en un episodio de depresión piensas que eres el único, ¿no? Que estás solo en el mundo y pues no es cierto. Cuando me empecé a dar cuenta del problema tan grande que era, dije, bueno, y sobre todo que habían personas que me estaban preguntando dónde bajo la aplicación y yo, no, es que nada más es una idea, todavía no existe, ¿no? Pero pues me di cuenta que había el interés, habían personas que se pueden beneficiar de eso también, entonces me decidí a hacerlo como ya un proyecto formal. Pero sí, la verdad es que no era la intención al principio, yo solamente quería una herramienta que me funcionara a mí de manera personal y pues bueno, 5 años después ya son 7 millones de personas. Sí, o sea, es muy grande el impacto que está haciendo Yana, ¿no? Sobre todo, y justo vamos hablando un poco de las estadísticas. Por ahí leí que el mayor porcentaje de los usuarios son mujeres, si no mal recuerdo, y que también el rango de edad estaba en la adolescencia, ¿no? Entre 12 a 18 años. Entonces, siendo estas estadísticas, estos datos los que nos arroja la aplicación, el registro de los usuarios, ¿cuál es tu lectura de los mismos en un contexto mexicano y latinoamericano también? Sí, porque de hecho, justo como lo mencionas al principio, tenemos puros usuarios en México, pero ahorita la verdad es que ya está bastante parejo. O sea, alrededor del 30% está en México, pero o sea, antes era el 90%, ¿no? Ahorita la verdad ya tenemos presencia casi en todos los países de Latinoamérica. Y el rango de edad es de 13 a 17, efectivamente. Y pues creo que lo que nos está diciendo, por un lado, es esas generaciones se están viendo afectadas fuertemente en su salud mental. Por otro lado, tienen ya esta apertura y esta conciencia de que la salud mental es algo que está bien hablar de eso, ¿no? Creo que ya, a pesar de que sigue habiendo estigma y sigue siendo un tabú y muchas cosas de estas, ya no lo es tanto. Y realmente estas nuevas generaciones que estamos viendo son, pues la verdad, te puedo decir, personas muy fuertes y muy valientes que están dispuestas a hablar de esto en voz alta y admitir cómo se sienten y buscar ayuda sin miedo. Entonces, pues por un lado, la verdad es que nos da mucho gusto que
que se esté rompiendo este tabú, ¿no? Y sí vemos un choque generacional en donde pues varios de nuestros usuarios nos reportan que tuvieron que desinstalar la aplicación por algo de sus papás, ¿no? O sea, ya sea que sus papás les hayan cuestionado el haber descargado algo para ayuda emocional o que les hayan dicho que ellos no necesitan ayuda de nadie o diferentes cosas en donde pues entiendo, ¿no? Entiendo lo que representa para otras generaciones y creo que siempre para tener un cambio fuerte tiene que haber un choque entre generaciones con dos formas bien fuertes de pensar. Pero creo que si nosotros nos enfocamos justamente en este segmento de adolescentes que ya están abiertos a otra realidad y realmente los empezamos a educar desde esta edad, el día de mañana que sean adultos, que sean papás, ya no van a tener este choque con sus hijos, ¿no? Y ya realmente vamos a tener pues como un antes y un después de cómo se percibía la salud mental en general, ¿no? Entonces, creo que nos dice muchas cosas, o sea, el hecho de que sea esta generación la que está más presente, ¿no? Obviamente también, pues que estar mucho más familiarizados con el uso de tecnologías en general, creo que son muchas cosas, pero pues sí estamos cada vez más felices de estarnos enfocando en adolescentes. Antes la verdad es que estábamos enfocados en brindarle ayuda a cualquier persona que tuviera algún problema de salud mental, particularmente depresión y ansiedad. Pero pues cuando tratas de enfocarte en todos los segmentos, puede ser difícil a veces enfocarte en algo o en hacer algo bien, ¿no? Porque pues la realidad es que cada generación tiene necesidades, tiene preguntas distintas, tiene diferentes formas de pensar, entonces pues como que le estábamos tirando a todos lados y a la vez a nadie. Entonces recientemente hicimos el cambio de ya enfocarnos completamente en adolescentes, por lo menos por un par de años, en lo que nuestro equipo crece mucho más y podamos dedicar diferentes equipos dentro de nuestra empresa para que se dediquen a diferentes generaciones, pero ahorita creemos que lo más importante es atender a los adolescentes. Sí, claro, y como dices, pues al final de cuentas van a ser los adultos, ¿no? Que en futuros años pues van a estar dirigiendo el país y las organizaciones y en general la sociedad. Cambiando ahora un poco de tema, con el elefante blanco en el tema perdón, el elefante en el cuarto en el tema de salud mental y en un contexto de 2020-2021, ¿no? La pandemia del COVID no es sorpresa que también se sabe que hay una pandemia de depresión, ¿no? De temas justo de salud mental. Y aquí la pregunta gira en torno a si es esta pandemia de salud mental un síntoma, resultado, si un resultado de la pandemia como tal, o es algo que ya se había traído años atrás y que pues la pandemia fue justo este detonante para esta situación en la que pues están sufriendo millones de personas, ¿no? Sí, creo que la pandemia vino a darle visibilidad a un problema de hace años. O sea, la verdad es que no es nada nuevo, nada más que ahorita, pues bajo las condiciones que nos tocaron vivir para adaptarnos a esto que está pasando, creo que se hizo dolorosamente evidente esto con que ya veníamos tratando de ignorar décadas, ¿no? Entonces, creo que fue este detonante para empezar a tener, en muchos casos, la conversación por primera vez, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, una vez que mi papá, que trabajaba en una empresa tradicional, me dijo que les habían enviado un correo de la empresa preguntándoles por su salud mental y ofreciendo talleres para salud mental, y que era la primera vez en la vida que tocaban el tema, ¿no? Incluso. Entonces, sí creo que definitivamente fue una excelente oportunidad para poder dar visibilidad a esto tan importante y que se estaba dejando de lado, y ahorita la verdad es que no nos quedó más opción que voltear a ver hacia adentro y decir, hay algo fuerte también ahí en la parte de salud mental que tenemos que resolver y a la que tenemos que prestar atención.
¿no? De por sí, pues, digo, se sabe que hay como varias cosas que pueden impactar, o bueno, que impactan la salud mental de la gente, tales como el ejercicio, la luz solar, las relaciones sociales, muchas cosas, y que la verdad en pandemia quienes ya traían un problema, pues se pudo haber hecho mucho más grande. ¿Por qué? Porque estamos aislados, estamos encerrados, no estamos recibiendo luz del sol, no estamos pudiendo salir a caminar, a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, pues muchas conductas que teníamos se vieron muy reducidas por esta situación, y creo que en muchos casos se agravaron, si no es que dispararon o los detonaron por primera vez en esas personas, y realmente no nos quedó otra más que voltear a verlo, lo cual está, en mi caso, maravilloso. O sea, qué bueno que ese sea como el lado positivo que tengamos de esto, el vernos obligados a tener esta conversación tan necesaria. Sí, efectivamente. Y por ejemplo, hablando de los años venideros, pues ya ahorita se nota, ¿no? El movimiento o sea, estamos regresando a esta nueva normalidad. Ahí, ¿qué sigue en el tema de salud mental primero y después qué sigue para el proyecto Yana en un contexto que venimos, pues, en un contexto post-pandémico, ¿no? Que de alguna forma ya tenemos esta experiencia de estos últimos 2 años, que no queremos como volver a caer a esa misma situación. Entonces, ¿qué se puede hacer en un contexto de salud mental personal y también qué va a hacer Yana en esta situación? Definitivamente te diría, pues, que este aprendizaje no haya sido nada más para algo temporal, ¿no? La verdad es que tenemos que cuidar nuestra salud mental todo el día, todos los días, no importa bajo qué condiciones mundiales estemos, ¿no? Entonces, creo que la pandemia ha durado tanto tiempo que le ha dado la oportunidad a la gente de convertirlo en un hábito y de estarse preocupando por esto más días, y creo que realmente va a haber un rezago. O sea, personas que entendieron y que pusieron en práctica muchas cosas que realmente tuvieron un impacto y que se dieron cuenta que procurar su salud mental de hecho les hace bien, y estoy segura que lo van a seguir cargando durante meses, años, ojalá. Y obviamente también se van a seguir generando estas conversaciones, cada vez van a haber más soluciones como Yana para poder brindar apoyo en todo el tema de salud mental. Se van a empezar a hablar más de esto en empresas, en escuelas. Entonces, creo que definitivamente hay pues un futuro muy interesante para toda esta industria. En nuestro caso, en Yana, te puedo decir que queremos, así como ahorita nos estamos enfocando en jóvenes, y como te mencionaba que me gustaría tener un equipo enfocado en cada generación, algo que a mí personalmente me entusiasma mucho, y es en general la visión de Yana, es el poder meternos en la parte de educación, ¿no? O sea, la verdad es que pues cuando estamos chicos nos enseñan el alfabeto, nos enseñan los números, nos enseñan los colores, los animalitos, todas estas cosas, y no nos enseñan lo más básico, que son nuestras emociones, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría cada vez más estarme enfocando en generaciones más chicas, ¿no? O sea, me gustaría llegar hasta el punto de niñez para poderles dar educación desde ese momento, porque creo genuinamente que es un pilar fundamental en la vida, es tener este trabajo emocional y personal que es necesario para relacionarnos con todos los demás y con todo lo demás, no solo con las personas, ¿no? Entonces, sí me gustaría poco a poco ir evolucionando hacia un tema de educación y de prevención. Desafortunadamente en Latinoamérica casi no tenemos esta cultura de prevención. Nos solemos acercar al médico o al psicólogo cuando ya estamos al borde de algo. Y pues no es lo ideal. Lo ideal es trabajar en esto todos los días. Incluso las veces que nos sentimos bien, ¿no? Hay gente que también nos dice, usaba la aplicación, pero ya no tengo depresión, entonces ya no la necesito. Y nosotros estamos queriendo promover que
pues hay prácticas que puedes hacer en tu día a día para mantener una buena salud emocional, ¿no? O sea, no te tienes que esperar a estar mal para cuidarte. Así como nosotros dormimos 8 horas en la noche y tenemos nuestras comidas y porciones del día y tomamos 2 litros de agua y hacemos cosas para estar bien, hacemos ejercicio, todo esto, y para mantener una buena salud física, que no soy muy fan de separar lo físico y lo mental, pero hacemos cosas por procurarnos y evitar enfermedades y demás, pues también hay prácticas desde la parte mental que se pueden hacer en el día a día, como practicar la gratitud, por ejemplo, decir afirmaciones, ser consciente de tus pensamientos. Todas estas cosas se pueden utilizar también en un día a día para irte haciendo el hábito e ir construyendo tu salud mental en el día a día. O sea, no te tienes que esperar a estar mal. Los días buenos también son días para trabajar en ti, definitivamente. Entonces, pues sí, queremos meternos más hasta la cultura de educación y prevención, no solamente estar en la parte de ya lo tengo y qué hago al respecto, sino ojalá que no tenga que pasar nunca. O sea, definitivamente lo podemos prevenir y trabajar todos los días. Sí, claro, esta cultura de prevención, como comentabas, pues es una gran área de oportunidad en un contexto latinoamericano, ¿no? Muchas veces tenemos hasta este dicho, ¿no? Una vez muerto el niño, ahora sí se arregla la solución, ¿no? Va por ahí. Bueno, ya para no desvariar mucho y cerrar con tu participación, ¿algún último mensaje que le gustarías pues decir a las personas que nos están viendo, dando el contexto que justo son, pues la mayoría de ellos universitarios, gran parte en México, pero también hay participación pues de varias partes de Latinoamérica, incluso países fuera de Latinoamérica? Entonces ya sería pues un minuto para que cierres. Claro, con mucho gusto. Realmente creo fundamentalmente en todo lo que les he compartido hasta ahorita de cómo es esta relación que hay entre pensamientos y emociones, y creo que la herramienta más grande que puedes tener en tu vida es el aprender a identificar estos pensamientos para debatirlos, hacerlos más saludables, tener emociones más saludables o más agradables para ti, y el realmente utilizar este poder a tu favor, el saber que tú no tienes que ser víctima de lo que piensas o de las circunstancias, el saber que tú tienes el control, tú tienes el poder, tú tienes en tus manos la posibilidad de moldear tu realidad para estar bien y feliz. Entonces, pues nada, que ojalá le tomen el tiempo y la dedicación para empezar a trabajar en su salud mental, incluso aunque no tengan ningún problema, incluso si se sienten bien, pues se pueden sentir también increíble, ¿no? Entonces, pues si lo están haciendo, felicitarlos por empezar eso, y si no lo están haciendo, ojalá se puedan tomar un tiempo para empezar a tener esas conversaciones. Y pues nada, los invito a utilizar la aplicación si nunca han tenido esta primera conversación, y ojalá Yana les pueda ayudar a empezar ese camino. Excelente. Pues muchísimas gracias por tu participación, Andrea. Gracias. Gracias, Andrea, y muchas gracias por darnos esta plática tan importante sobre la salud mental. Continuamos con esta actividad que va a despertar nuestro pensamiento crítico. Les va a encantar.